Mm. Gloria a Dios, Gloria al aleluya. Señor. Santo Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, mi Santo Dios. eres mi Dios. Santo eres Jehová. Hermoso Jesús, Aleluya, hermoso aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Santo Gloria a eres Jehová. Dios. Mi alma te alaba, Jehová Dios. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, que el Señor les Santo bendiga. eres Jesús. En esta tarde reciban un fuerte abrazo y un beso de parte nuestra. Gloria a al ti, mi Señor. Dios. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. En esta Santo tarde Jehová. vamos a estar, ¿verdad? Nos hemos conectado, gloria a Jesús, Gloria a ti, mi Dios. para discutir un estudio que el Señor ha puesto en nuestros Aleluya. corazones, para la gloria y para la honra de su Gloria a ti, nombre, para que su nombre sea glorificado y Amén, exaltado. Gloria a Jesús. En esta Gloria a Dios. ocasión me acompaña mi amado esposo. Gloria a Dios. Jesús. Le voy Dios a les bendiga dejar que dé un todos. pequeño saludito ahí. Dios les bendiga, hermanos. Nada, estamos aquí para la gloria de Dios. Vamos a hacer, como dijo mi esposa, un estudio. Yo espero que sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Amén. Y queremos pues compartir la experiencia que nosotros hemos tenido y compartírsela a ustedes. Amén, gloria al Señor. Un beso, ¿verdad? A todos los que se van conectando. Gloria a Jesús, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Poderoso Dios, y esperamos, ¿verdad?, que nos ayuden a compartir esta palabra para que siga, ¿verdad?, tocando corazones y la palabra no se detenga. Gloria al Señor. Amén. Poderoso es el que vive para siempre. Así que, hermano, acompáñennos, gloria a Jesús, Gloria a a Dios. orar. Poderoso Dios. Aleluya. Vamos a hacer oración para que sea el Señor dirigiendo este video, este estudio. Gloria a Jesús. Le exhortamos a que tengan su Biblia en mano. Gloria a Dios. Poderoso eres, Señor, porque hoy vamos a estar teniendo un estudio bíblico. Y es nuestra intención que todo lo que hablemos aquí lo podamos hablar, ¿verdad?, dirigidos por el Espíritu Santo, y demostrarlo todo a través de su poderosa palabra. Amén. Amén. Aleluya. No queremos hablar de, ¿verdad?, de sabiduría de hombre ni de pensamiento de hombre, no. Queremos hablar todo por la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Así que Vamos vamos a hacer oración. Vamos a comenzar con oración. Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, Señor, estamos dando, Señor Jehová Dios de los ejércitos, delante de tu presencia, Padre Santo, para dar este estudio, Padre Santo y Padre bueno, Jehová. Te pedimos, Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, que seas tú, Señor Jehová, usándonos, Padre Santo, Jehová. Que seas, Padre Santo, tu Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos, Padre, hablando, Jehová Dios, a través de nosotros, Padre Santo y Padre bueno, Jehová. Que este estudio, Padre Santo, se pueda dar, Señor, y que sea de bendición, Jehová Dios de los ejércitos, que sea de edificación, Padre Santo, tanto para nosotros, Señor, como para los que están conectados, Padre Santo y Padre bueno, Jehová. Oh, Padre Santo, permite, Jehová Dios de los ejércitos, que los que se conecten, Padre Santo, reciban, Señor Jehová, la palabra tuya, Señor, Padre Santo, que tu Espíritu Santo los toque, Jehová, que toque los corazones, Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Oh, Señor Jehová, así como has tocado nuestro corazón, Señor Jehová Dios, te lo pido, Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Oh, Señor Jehová, tú estás, Señor Jehová, para Señor, encaminarnos, Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo, Jehová, para cumplir tus promesas, Señor Jehová. Oh, Padre Santo, para poder, Señor Jehová, tener una relación contigo, Señor Jehová Dios, una relación genuina, una relación verdadera, Padre Santo y Padre bueno, Jehová. Te damos gracias, Señor Jehová, y permite, Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo, que este mensaje llegue, Padre Santo, que este estudio llegue, Señor Jehová. Oh, Padre Santo, para la gloria tuya, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, gloria a ti, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Bien, pues comenzamos, hermanos, gloria al Señor. El Gloria a tema, Dios. como pudo ver ¿verdad? Al pie del video, gloria a Jesús, el tema es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Aleluya. Gloria a Jesús. Y este tema, Gloria a ¿verdad? El Dios. Señor me ministraba tremendamente con este tema, porque estamos en un tiempo muy difícil para la iglesia. Estamos en un tiempo decisivo, como decía el hermano G.J. Ávila, en un tiempo muy difícil para la iglesia. Gloria a Jesús. Así que queremos comenzar esta introducción, gloria a Jesús, ¿verdad? Aleluya. Motivándoles a que busquen en sus Biblias. Vamos a abrir Tengan la Biblia. tengan la Biblia en mano, porque vamos a buscar muchas Sí, palabras. sí, por favor. Gloria a Dios, aleluya. No queremos, ¿verdad?, sabiduría Santo de eres hombre ni Jehová. pensamiento de hombre, sino vamos a ir por la palabra, por la Aleluya, palabra de Jehová. nuestro Señor. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias
Gloria a En Dios. Apocalipsis, gloria al Santo Señor. Jehová. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Aleluya, gloria Y a vamos Dios. a verificar el mensaje que hay de parte de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Aleluya. Vamos a discutir, ¿verdad? A modo de introducción, porque es importante que en este tiempo se lleve a cabo, ¿verdad? Estudios y se recalque y se predique, gloria al Señor, sobre el tema de lo que es el vivir en el Espíritu y lo que es vivir en la carne. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Y lo queremos discutir, hermanos, todo a la luz de la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? En Apocalipsis capítulo 2 vemos que se comienza, ¿verdad?, a dar un mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias que se mencionan y se ha pretendido, ¿verdad?, se ha entendido que cada una de esas iglesias representa un tiempo en la historia, ¿verdad? Se refiere a un tiempo, a un determinado tiempo dentro de la historia en el cual nosotros, que somos la iglesia del último tiempo, estamos en la última iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cómo es esto posible? Pues fíjese, venga conmigo, Apocalipsis capítulo 2, Amén. Aleluya. poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Vamos a ir al versículo 5. Gloria a ti, mi Dios. Gloria al Señor. En la iglesia de Éfeso se le da un mensaje, gloria a Jesús, ¿verdad? Que si usted quiere, pues más adelante puede leer el mensaje con más detenimiento. Yo quiero ir directo, ¿verdad?, a lo que es lo que traigo a modo de introducción. Que en el capítulo 2, versículo 5, dice: recuerda por Gloria a tanto de Dios. dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Qué dice? Vendré pronto a ti. Vemos que en el mensaje de la iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: vendré pronto a ti. Vamos ahora a ir a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esta se encuentra a la altura del versículo 8. A la altura del versículo 8. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Amén. Aleluya. 2:8. El 2:8. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el Aleluya. postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sigo. Sí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, Amén. para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esta iglesia, ¿verdad? Era la iglesia en antaño que sufrió mucha persecución. Gloria a Jesús. Aleluya. Y entonces el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. Gloria a Jesús. Si vamos a la tercera iglesia, que está a la altura del versículo 12, que es la iglesia de Pérgamo. Amén. Gloria Aleluya. a Jesús. Vamos a ir a la altura del versículo 16, donde Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. a esta altura de la iglesia tercera, que es Gloria la a de Dios. Todavía el Señor le dice: vendré a ti Pronto. pronto. Gloria al Aleluya. Señor. Seguimos con la próxima iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Gloria a Gloria a ti, mi Jesús. Dios. En la iglesia de Tiatira, Aleluya. poderoso es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Si vamos a la altura del versículo 25, Amén. poderoso Dios dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hasta que yo Gloria a venga. Dios.
Ya vemos ahí, hasta Gloria que a yo Dios. venga, reténlo hasta que yo venga. Amén, Ahí aleluya. vemos que ya hay como que más una aproximación. Gloria al Señor. Santo eres Jehová. Seguimos con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, en el versículo 3 del capítulo 3, la iglesia de Sardis ya la encontramos en el capítulo 3 y vamos al versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Gloria a Dios. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Poderoso es el Señor. Gloria Aleluya. a ti, mi Dios, aleluya. Ya ahí vemos que ya está más cerca todavía. Amén. Gloria a Jesús. Y seguimos con la iglesia de Filadelfia. Tenemos aquí, gloria a Jesús, la iglesia de Filadelfia era la iglesia sexta. Poderoso Dios. Gloria a Dios. O sea, esta iglesia fue la iglesia que perseveró hace poco tiempo atrás, porque la iglesia de Filadelfia, el Señor no tiene nada contra ella, no tiene queja ninguna. Era una iglesia fiel, era una iglesia que se guardaba, una iglesia que seguía al Señor, que guardaba la sana doctrina. Y en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, a la iglesia de Filadelfia se le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. He aquí yo vengo pronto, gloria al Señor. Pero cuando llegamos a la última iglesia, poderoso Jesús, Santo. podemos ir a la altura del versículo 20, donde podemos ver, gloria a Jesús, en el versículo 20, y no estoy discutiendo, hermanos, ¿verdad? Estoy fijándome solamente en los versículos donde se nos habla, ¿verdad? Donde podemos ver una diferencia en los tiempos, lo que nos indica que cada una de estas iglesias representa un tiempo en la historia. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor, aleluya. En la altura del versículo 20 dice, capítulo 3. en el capítulo 3:20, que es la última iglesia, que entendemos que es el tiempo, este tiempo que estamos viviendo, es esta iglesia de ahora, nosotros, aleluya. Gloria a Jesús. En el capítulo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Y por ahí sigue el mensaje a la iglesia. Gloria a Jesús. Pero fíjense que a través de todas las iglesias decía: vengo pronto. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Vengo pronto. Pero ya en esta última iglesia dice, no dice vengo pronto, dice ya yo estoy a la puerta. Aleluya, ya yo estoy a la puerta. Así que nosotros, gloria a Jesús, entendemos que muy bien podríamos ser la generación del rapto. Nosotros somos los que estamos esperando el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Así que esta iglesia de la Odisea, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a discutir, ¿verdad?, el mensaje que se le da. Gloria a Jesús, pero es una iglesia donde vemos ambivalencia, una iglesia que está tibia, donde se regaña duramente. Gloria a Jesús. ¿Y por qué traigo esto a modo de introducción? Pues lo traigo a modo de introducción, hermanos, porque estamos en el tiempo decisivo. Estamos en el tiempo antes del arrebatamiento. O sea, nosotros somos esa iglesia que tenemos que despertar, que tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que salir de lo que es la tibieza espiritual, porque ya nuestro amado viene, ya Él está a la puerta. Amén. Y entonces Aleluya. ese tiempo de tibieza espiritual que se caracteriza por una iglesia ambivalente, le llama duramente como que está desnuda, como que es pobre, ¿verdad? Tú te crees que eres rico y más adelante vamos a entrar en esos detalles, pero este es el tiempo en donde la iglesia está en esa condición. Gloria a Jesús. Y por eso es que es importante, el Espíritu me ministraba, ¿verdad? Y me mostraba lo que es el vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Y me hacía entender la importancia, hermano, de que estos temas se discutan, de que estos temas se estudien. No es decirlo, ¿verdad?, en una predicación, gloria a Jesús, sino que invitar a todos los que están viendo este video y a todos los que eventualmente lo verán, a que hablan su Biblia,
con nosotros y que podamos juntamente estudiar, analizar, discutir y poner en oración para que el Señor sea el que revele, gloria a Jesús, la verdad de su palabra, ¿ok? Amén, aleluya. Poderoso Jesús. Así que pues comenzamos de lleno, eso era modo de introducción, queremos comenzar con lo que es el estudio para la gloria y honra del Señor. Y entonces quiero comenzar aclarando, gloria a Jesús, Gloria a Dios. que en la Biblia, cuando se habla del que está en la carne, vive Jesús, Aleluya. no se refiere al impío. Y yo le quiero pedir a mi esposo que él aclare este punto de lo que es estar en la carne y lo que es el impío. Gloria a Jesús. Por aquí, ¿verdad? Yo quiero hacer una pequeña definición, compartir una pequeña definición con ustedes, que la palabra pío significa devoto, una persona que es devota, que es bien venera, ¿verdad? Una deidad, la respeta profundamente y cree, ¿verdad?, en su deidad. Eso es la palabra pío. Entonces, impío, el junte, ¿verdad?, del prefijo con im con el pío, gloria a Jesús, es el antónimo, vendría siendo el antónimo de lo que es ser devoto. Entonces, si buscamos lo que es la definición como tal de la palabra impío, podemos entender que es una persona que no posee fe religiosa, una persona que es atea, que niega o que duda la existencia de Dios. Amén. Por eso es que se convierte en una persona cruel, en una persona que no respeta, una persona sin piedad, porque vive, ¿verdad?, como decimos en Puerto Rico, al garete, sin tener presente que todo lo que hace hay un ser supremo que lo está viendo y que repartirá justicia, ¿verdad? Y ese es el impío, la persona que cree que no existe nadie, que no hay una deidad, que vive, ¿verdad?, conforme a sus deseos, gloria al Señor, sin ningún tipo de respeto, ¿verdad? Eso es lo que es impío, gloria a Jesús. Y entonces, ahora, pues vamos a discutir lo que sería, ¿verdad?, según bíblicamente hablando. Amén. Amén, bíblicamente hablando, que el que está en la carne, gloria a Jesús, el que vive, ¿verdad?, conforme a los deseos de su carne, no necesariamente se refiere a que es la persona que no conoce a Cristo, Amén. la persona que le llaman en la Biblia impío. Gloria a Amén. Jesús. Amén. Pues nada, ya básicamente Yareli lo dijo, vamos, esto que estamos hablando lo vamos a ir viendo en la palabra y se van a ir Amén. dando cuenta poco a poco según lo vamos estudiando. Realmente lo que una persona en la carne puede estar dentro de la iglesia. Amén. No necesariamente tiene que ser una persona que no ha conocido a Cristo y una persona que no está yendo a la iglesia, porque como mi esposa explicó, la persona que no ha conocido a Cristo es la persona impía, la persona que está afuera, ¿sabes? No tiene a Dios en su corazón, no tiene a Cristo en su corazón, no ha aceptado a Jesucristo, ese es el impío. El cristiano, Nosotros le llamamos los que están en el mundo. los que están en el mundo, exacto, los descarriados. Y dentro de la iglesia, pues entonces pueden estar, hay dos tipos de personas. Está el espiritual, que es el que se deja dirigir por Dios, el que intenta todos los días de someterse, el que busca la presencia de Dios, el que busca intimidad con Dios. Y está el carnal. El carnal es el que sí cree en Dios, el que sí está en la iglesia, el que sí toma una parte, pero el que dice, vamos a coger las cosas con calma, vamos a coger las cosas suavecito, no, que esto no es así, porque pues están sacando las cosas de fuera de contexto, el que busca el pretexto para no meterse con Dios, el que busca la excusa para no meterse con Dios, el que pasa la mano a todo y todo está bien, pues ese es el carnal, ¿verdad? El que no está sujeto al Espíritu. Amén. Vamos a ir poco a poco buscándolo por la palabra, probándolo por la palabra. Si usted tiene alguna duda y todavía está en otra postura diferente, pues le pido que ore a Dios, que clame a Dios, que Dios lo deje dirigir y que vaya buscando la palabra. Nosotros vamos a dar palabras más, hay muchísimas más que mi esposa no pudo anotarlas. Escudriñe la palabra, pida a Dios que le dé sabiduría y luego entonces tome una decisión de lo que es el espiritual y lo que es el carnal. Amén, amén.
Pues vamos a comenzar entonces con la cita bíblica que sustenta, gloria a Jesús, lo que es la persona impía. Vamos a ir a Amén. Primera de Samuel, Gloria a capítulo Dios. 2, versículo 12. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2, Vayan buscándolo versículo conmigo. 12. Gloria a Jesús. Primera de Samuel. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo Gloria a ti, mi 2, Dios. versículo 12. Amén, aleluya. Primera de Samuel 2:12. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, mi amado esposo, pues me comenta. Ya lo tengo aquí. Poderoso Gloria a ti. Dios. Primera de Samuel 2:12 dice: Amén. los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Aleluya. Ahí está claro, hermano. Ya ahí hay Dice un que tip. eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Jehová. Es lo mismo que le acabamos de explicar. La persona impía, la persona que no tiene el conocimiento de Jehová, la que no conoce a Cristo, la que no le ha entregado su corazón a Cristo, Amén. la que está fuera de la iglesia, en la calle, Amén. perdido. Esa es la persona impía. Amén. Amén. Y aquí Aunque la sean palabra- hijos de pastores. Amén. Aunque sean hijos de evangelistas. Amén. Aunque sean hijos de siervos y siervas del Señor. ¿Verdad? Amén. Si no tiene el pleno conocimiento, si todavía Jehová no ha tocado esa vida para tener una experiencia íntima, una experiencia real con ella, pues todavía no han tenido ese conocimiento de Jehová. Y aquí lo vemos claro, que Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo y tenía a sus dos hijos, pero fíjese cómo se describen a esos dos hijos, que eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Amén, Si aleluya. vamos a Job, al libro de Job, Gloria a Dios. capítulo 8, versículo 22. Vayan buscando su Biblia. Dijimos que tuvieran la Biblia Sí. más en mano. Por favor, porque es que todo lo queremos Todo es por la sustentar palabra. por la palabra del Aleluya. Señor. No podemos, Gloria ¿verdad?, a Dios. entrar en unos razonamientos o hacer un supuesto estudio donde no tengamos en cuenta la palabra del Señor. Gloria a Dios. Job capítulo 8, versículo 22. Gloria al Señor que Aleluya. vive y reina. Amén, aleluya, gloria a Dios. Job 8, 22. Aleluya. Job 8:22. Amén. Gloria Vamos a Jesús. darle lectura. Poderoso es el 8:22 Señor. dice así: los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Ahí está. Aleluya, gloria a Dios. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Si están confundidos no pueden ver la verdad. Si están confundidos no pueden ver la realidad. Si están confundidos van a defender su postura, porque están confundidos. Exacto. Amén. Aleluya, No les ha gloria a sido Dios. revelada la verdad. Amén. ¿Y por qué son vestidos de confusión? Porque aborrecieron a Jehová. Y como aborrecieron a Jehová, entraron en una confusión en cuanto a Dios, en cuanto al conocimiento de Jehová, en cuanto al conocimiento de nuestro Dios como ser supremo y soberano. ¿Y qué va a pasar con ellos? Que perecerán. Perecerá. Y está hablando de que perecerá, no es que va a morir, todos vamos a morir, amén, claro que sí. Pero está hablando de la muerte espiritual. El destino, ¿verdad?, de ellos es muerte espiritual. Es que no, ¿verdad?, no van a entrar en el reposo con el Señor. Gloria a Jesús. Amén, Poderoso aleluya. Dios. Pues ahí pues ya hemos demostrado con dos versículos bíblicos, ¿verdad?, que el impío es toda persona que no tiene el conocimiento de Jehová, lo que nosotros llamamos, como decía mi esposo, los que están en el mundo, los que están de espalda al Señor, los que no oran, los que no están pendientes de cómo viven su vida, de que Dios los está viendo, de que un día van a estar ante el juicio, ante el Señor en el juicio y van a tener que rendir cuentas, ¿verdad? Los que todavía no han conocido esa verdad y no se han sujetado a ella por eso. Así que esos son los que son impíos. La Biblia les llama impíos. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Ahora vamos a la pregunta, ¿verdad?, de los 64,000 chavitos, como dicen por ahí, gloria a Jesús, que es la siguiente. Pues habiendo sabido lo que es el significado de lo que es la palabra impío, y hemos definido y demostrado por la Biblia qué es la persona impía o quién es el impío, Gloria a es Dios. posible, esta es la pregunta, ¿es posible estar en la iglesia pero estar en la carne? Es posible congregarse en la iglesia, haber aceptado a Jesucristo, pero aún así
habitar en la carne, perseverar en la carne, estar en la carne. Amén. Pues esa pregunta la vamos a ir, ¿verdad? Amén. Respondiendo, contestando. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. A través de una discusión de varias, ¿verdad? Varias porciones bíblicas. Amén. Porque eso es lo que queremos fomentar, el estudio de la palabra. Gloria al Señor. Amén. Poderoso Aleluya. Jesús. Vamos a ir ahora al libro de Gálatas. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Al libro de Gálatas capítulo 3. Ya el libro de Gálatas está en el Nuevo Testamento. O sea que ya Cristo había entregado su vida por nosotros, ya Él había resucitado, se había levantado al cielo, ya había una iglesia establecida en Antes de Galacia. Corintios, antes de Efesios, por ahí. Ya había una iglesia establecida en Galacia. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el que vive. Aleluya. Poderoso Jesús. Ya Gloria había a una Dios. iglesia establecida en Galacia, fundada por Pablo en su primer viaje misionero, incluyendo Iconio, Listra y Derbe, y los cristianos de todo lugar que somos nosotros. Esos son los destinatarios de esta carta. Este libro de Gálatas es una carta que redacta el apóstol Pablo. Saludos y Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Amén. Es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba establecida en Galacia. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Gálatas capítulo 3, vamos a comenzar desde el 1. Amén. Aleluya. Amén. Si mi esposo puede comenzar a leer. Amén. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificarlo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Amén. Aleluya. Vamos a ir al versículo 1. Amén, aleluya. En el versículo 1, ¿cómo le habla Pablo a los hermanos que están en la iglesia de Galacia? Le dice, oh insensatos. Aleluya. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aleluya. ¿Quién? ¿Qué te fascinó? ¿Qué te vendieron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te distrajo? ¿Qué hizo que tú tornaras tu mirada a un lado de la verdad en la cual tú habías creído? ¿Quién? Le dice Pablo. Pero ¿quién te fascinó a caer en insensatez? Amén. Aleluya. Y después sigue en el versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Alaba. Ahora vas a acabar en la carne. O sea, Gloria a Pablo Dios. le dice, está diciendo insensatos y necios. Gloria al Señor. Y esas dos palabras, ¿verdad? Suenan fuertes, suenan muy fuertes, gloria al Señor, pero me hacen recordar, gloria a Jesús, otra porción de la Biblia donde se usan estas palabras. Y es en la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a tocar esa parábola poco más adelante. Amén. Amén. Pero si se fijan, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está establecida en Galacia. Pablo no le está escribiendo, gloria al Señor, a los que están mundanos en Galacia. Él no le está escribiendo a los que están en el mundo, en Galacia. A los que estaban en los templos de Acera, en los templos de Moloc, en los templos de Astoret, los que servían a Dionisio, al otro. No. Él está dirigiendo esta carta a la iglesia. A la iglesia. Entonces, ¿cómo si lo está dirigiendo a la iglesia yo puedo llegar a mi propia conclusión de que no es posible que habiendo yo estado en la iglesia y sirviendo al Señor en la iglesia, es completamente antibíblico, ¿verdad? Que yo pueda estar en la carne. Amén. Pues vamos a seguir discutiendo.
Pablo le dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Hermano, cuando analizamos este texto bíblico, ¿verdad? Sabemos que tiene un trasfondo en el cual la iglesia en Gálatas, ¿verdad? Había empezado a desviar su mirada pensando que las obras de la carne, el cumplir con la ley, les iba a hacer a ellos salvos. Amén. Y de esa manera estaban invalidando la gracia del Señor Jesucristo y el nuevo pacto. Amén. Pero a pesar de que esa fue la situación que hizo a Pablo, que movió a Pablo a escribirle esta carta a la iglesia de Galacia, hermanos, no podemos ponernos unas gringolas y negar la realidad de que este fue el regaño, porque esa fue la situación, ¿verdad? ¿Cuál fue la situación? Que después que habían empezado en el Espíritu, habían acabado, ya estaban en la carne. Esa fue la situación. O sea, no importa cuál haya sido el vehículo, el motivo por el cual esta iglesia en aquel tiempo del Amén. Espíritu cayó a militar en la carne, lo que yo como cristiana en el tiempo de hoy tengo que ver y fijarme, aceptar y tener cuidado de es que es posible que yo estando en la iglesia empiece en el Espíritu y de momento termine militando en la carne. Exacto. Comenzando, no, que esos son dogmas de hombres, que esos son reglas del concilio, que este tiempo es otro tiempo, Amén. Que no, que los tiempos han cambiado, que tenemos que ser más cuidadosos con lo que decimos, amén, yo creo fielmente que tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, pero la palabra de Dios no la podemos cambiar. Amén. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y el mundo cambia y los tiempos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Así que Amén. No podemos empezar a buscar excusas de que no, es que yo eso fue en ese tiempo, ahora es diferente. No. Amén. Hermano, no. La Biblia dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Su sí es sí y su no es no, porque él es verdad. Amén. Así que cuando analizamos, ¿verdad? Vamos a depurar un poco, a desmenuzar un poco estos versículos, el 1 y el 3. Al principio él le llama, ¿verdad? Le dice, tan necios sois. El versículo 3, tan necios sois. Les pregunta, ¿cómo que son tan necios, verdad? La palabra necio, cuando buscamos una definición, dice que es una persona que insiste en sus propios errores o que se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Esa es la definición literal de lo que es la palabra necio. Gloria al Señor. Y entonces Pablo está confrontando a este pueblo diciéndole, pero ¿cómo es posible que empezaste en el Espíritu y ahora estás en la carne? Amén. Entonces los compara como necios. O sea, te estás aferrando a posturas, a ideas equivocadas que no están fundamentadas en la Biblia. Y entonces les das tu propia interpretación, ¿verdad? En este tiempo la iglesia le das tu propia interpretación a los versículos que están en la Biblia, que son literales, y entonces con ello tú mismo te engañas, ¿verdad? Amén, terminas aleluya. Tú en una necedad. Aleluya. Poderoso el Señor. En la palabra al principio les dice, oh Gálatas, insensatos, y cuando buscamos la definición de lo que es la palabra insensato, es una persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia o inmadurez con sus actos. Amén. Aleluya. Muestra imprudencia o inmadurez. Y ahí me encanta, ¿verdad? Porque ahí podemos ver cómo el Señor demanda de su pueblo que haya una relación, que haya un crecimiento, que nosotros vayamos entrando a medida, ¿verdad?, que vamos creciendo en el Señor, en una madurez, en un conocimiento, aleluya, Amén. de lo que es Él, de lo que Él demanda, de lo que yo tengo que cumplir, de lo que me beneficia, pero de lo que no me beneficia, de lo que me puede contaminar, pero de lo que me santifica. Amén, y todas aleluya. Estas cosas, ¿verdad?, a través de su santa palabra. Sí. Por eso es que les motivamos a que abran sus Biblias y estudien con nosotros, porque no queremos hablar, ¿verdad?, sabiduría de hombres, queremos discutir la palabra de Dios y Amén. Queremos demostrar por su palabra que sí es posible que estando en la iglesia, ¿verdad?, yo pueda caer en lo que es militar en la carne. Amén, aleluya.
¿Cómo se consigue todo eso que mi esposa acaba de hablar? Todo lo que dijo, de buscar su palabra, de buscar su verdad, de saber qué Dios quiere con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos conseguir? Además de tener una relación íntima con Dios, estando en el Espíritu, porque si tú no estás en el Espíritu, por más que Dios te señale, por más que Dios te hable, por más que Dios te diga, tú no vas a entender la palabra, tú no vas a entender lo que Dios te quiere decir, porque no estás sensible a su Espíritu. Y para poder estar sensible a su Espíritu, tenemos que estar en el Espíritu, en una comunión permanente con Dios, en una relación cercana con Dios. De humillación, de sometimiento. Exactamente. Amén. Pues hermano, acompáñenme, gloria al Señor, a Mateo. Mateo Aleluya. Capítulo 25. Gloria Vamos a Dios. a estar hablando ahora de una parábola muy famosa Amén, que aleluya. dijo nuestro Señor Jesucristo sobre 10 vírgenes. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Mateo capítulo 25. Saludo a todos los que se van conectando. Vayan buscando su Biblia con nosotros para que vean. Gloria al vean Señor. que Poderoso es el Señor. estamos tratando de dar todo por la palabra. Amén. Mateo capítulo 25. Gloria Aleluya, al Señor. amén. Aleluya. Dice, entonces el reino de los cielos, Cristo hablando. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Gloria a ¿De quién Dios. está hablando ahí? De 10 vírgenes, de las vírgenes. O sea, eran 10 mujeres que estaban guardadas, eran vírgenes, Amén. eran puras. O sea, eran mujeres que estaban en el mundo, No, eran impías. no. ¿Qué dice la Biblia? Que eran 10 vírgenes. Vírgenes. Eran 10 mujeres que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ellas se habían guardado para Amén. el Señor. Las 10. Ellas tenían sus lámparas con aceite. Amén. Y sabemos que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Y Dios. ellas salieron a recibir al esposo. Amén. Y entonces, ¿de quién se está hablando ahí? ¿De quién se está hablando ahí? De lo mismo volvemos al aceite del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu. Salieron a recibir el esposo, o sea, estaban a la espera, En la espera. del esposo. Y la El Espíritu. gente que está en el mundo está a la espera de nuestro Señor No, Jesucristo. es que no lo pueden entender. No lo pueden entender. No van a estar a la espera porque no lo pueden entender. No están a la espera, no están aguardando, no les importa. Para ellos eso es un evento de un grupo de locos que Ajá. dicen, pero pues si llega y lo veo, pues lo vi y fue verdad. Amén, pero no es que por fe lo estén esperando porque como tú dices, no pueden No lo pueden entenderlo. entender. Quiere decir que yo en mi mente... Por eso es que no están vigilantes y no están en la espera y no están guardadas como estaban estas 10 vírgenes. Amén. Estaban vigilantes en la Amén. espera y guardadas. Estaban guardadas para Dios. Estaban guardadas, eran puras, eran vírgenes. Seguimos con el versículo 2. 5 de ellas eran como, 5 de ellas eran prudentes, pero 5, insensatas. y ahí es que está la diferencia. diferencia. Ahí es que está la diferencia y lo que Dios está demandando a su Amén. pueblo de este tiempo. O sea, no es suficiente, hermano. No es suficiente que yo me guarde pura siendo virgen, ¿verdad? En términos abstractos, porque esto es una parábola, es una comparativa. Amén. Pero no es suficiente que yo persevere en una iglesia y que yo me esté guardando. No es suficiente que yo tenga mi lámpara, que es tipo de la palabra de Dios, que esté llena de aceite, que es tipo del Espíritu Santo. No es suficiente que yo esté aguardando la llegada de Cristo, o sea, del esposo. Amado hermano, aquí en el versículo 12 nos dice algo muy claro. Amén. Y no hay que tener, ¿verdad?, estudios bíblicos, no hay que tener 7 doctorados, no hay que tener teología para uno sentarse a orar y Aleluya. pedirle al Señor la revelación clara de su palabra y poder entender lo que leemos, hermano. El versículo 2 dice que 5 eran prudentes, Y pero 5 5 eran... insensatas. 5 eran insensatos. Ahora, Hay una división La ahí. pregunta es, ¿hay espirituales y carnales dentro de la iglesia? Lo hay, porque aquí dice que las 10 eran vírgenes, que las 10 se estaban guardando, las 10 se estaban guardando, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes.
Y el versículo 3. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Aleluya. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. Las más prudentes. Aleluya. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aleluya. ¿Qué pasó con las insensatas? Ellas tuvieron en poco ¿qué? Ellas tuvieron en poco la espera del novio. ¿Sabes? Ay, pues yo estoy bien, con lo que tengo me da, con lo que tengo es suficiente. ¿Para qué voy a prepararme más de lo que me he preparado? Para que si ya el novio va a venir como quiera él va a venir y ya yo estoy con lo que yo creo, ya esto me da, con lo que yo creo, ya yo estoy esperándola y me voy con el novio. Amén. O sea, tenían una preparación superficial, algo de que pues a media, de que pues ellas entendían por su propio entendimiento que ese aceite que tienen en esa lámpara, eso era más que suficiente. ¿Sabes? No fueron más allá, no se prepararon más allá, no tuvieron la visión que tuvieron las otras 5 de que se prepararon por si acaso ese aceite se le acababa, tener más aceite guardado, ¿verdad? Porque el día ni la hora nadie lo sabrá y por eso es que tenemos que estar preparados. Porque ellas sabían que el novio venía, pero no sabían en qué momento llegaba. Y no se prepararon a media. Ellas tenían el conocimiento de que el novio venía, ellas tenían el conocimiento de que tenían que tener aceite. Lo estaban esperando. Ellas lo estaban esperando, ellas se guardaron, pero no se mantuvieron en esa comunión, no se mantuvieron preparadas en esa llenura, se sintieron que ella era suficiente y ahí se quedaron en lo que ellas entendían que ya era suficiente. No buscaron más, no quisieron más presencia, en el nivel espiritual, ¿verdad? No quisieron más. Esto es algo de que día a día, minuto a minuto nos tenemos que preparar. Y ellas no, ellas entendían que ya ellas estaban preparadas y con eso ya ellas entendían que con eso era más que suficiente. Y en el momento oportuno, aleluya, les llegó a todas el cansancio. Amén. Y se durmieron. Ajá. O sea, estas 5 vírgenes subestimaron el poder de la carne. Gloria Ellas tuvieron en poco el poder de la carne, el deseo, ¿cómo les puedo explicar? El que la carne te ala, ¿verdad? La atracción, la presión, la fuerza que tiene la carne en la cual estamos todos, hermanos, porque esto es una lucha constante contra esta carne. Y esas 5 vírgenes insensatas tuvieron en poco el poder, tuvieron en poco el dominio que tiene la carne sobre ellas. Entonces, al no estar en la llenura, como decía mi esposo, de la presencia de Dios, al no procurar esa llenura del Espíritu Santo en su vida, pues a la hora de que llegó el azote de la carne, todas se durmieron. Amén. Cabecearon todas y se durmieron. Aleluya. Poderoso el Señor. Pero ¿qué pasó a la medianoche? Dice, y tardándose el esposo, no sé si me ven ahí, cabecearon todas y se durmieron. Ajá, amén. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Aleluya. ¿Cuáles fueron las que entraron? Palabra. Las que estaban preparadas. Las que estaban preparadas. Las que estaban preparadas. Las que habían sido prudentes. Las que habían procurado la llenura del Espíritu Santo en su vida.
las que habían, ¿verdad?, luchado contra la carne, las que habían reconocido que solamente esa llenura y esa presencia del Espíritu Santo era lo que le iba a ayudar a ellas a poder, ¿verdad?, someter la carne y poder estar preparadas en todo momento. Amén. Y a pesar de que cayeron en el sueño, se durmieron porque el cansancio llega, el poder de la carne, ¿verdad?, nos atropella día tras día, todo el tiempo. Pero cuando llegó la hora, dice la parábola, nuestro Señor Jesucristo hablando, que las que no tenían aceite, ¿verdad?, se les apagaban. Se les estaban apagando las lámparas de las que habían sido insensatas. Y entonces Aleluya. le pidieron aceite a las que tenían. Aleluya. Pero las sensatas y prudentes se mantuvieron en su prudencia, porque el que está en el Espíritu, ¿verdad?, se guarda en prudencia, se guarda en sensatez, se guarda en muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no es con nuestro propio entendimiento. Amén, aleluya. Es el entendimiento del Espíritu que llega a nuestras vidas y nos dirige hacia eso. Pero el que no guarda una relación, el que no mantiene vivo el fuego del Espíritu Santo, el que se mantiene de lejos, el que se conforma con un poco, el que no está pendiente de mantener una vida devocional con el Señor, una vida de cercanía con el Señor, vive Jesús. Aleluya. Resulta ser que el novio llega de pronto y ellos se encuentran que no están preparados. Amén. Y entonces procuraron. Dice la Biblia que esas vírgenes procuraron ir y buscar aceite. Yo me las Amén. imagino, hermano. Yo me imagino que ellas no fueron a perder el tiempo. Yo me imagino que ellas habrán salido corriendo al mercado para poder estar cuanto antes allí. Gloria Amén. al Señor. Pero eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que aunque procuraron con diligencia ir, salir corriendo y comprar más aceite y volver, ya se les había pasado la hora. Ya era tarde. Amén. Gloria a Jesús, poderoso Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados siempre, constantemente, Amén. día tras día, minuto tras minuto, porque no sabemos lo que nos pueda pasar, no sabemos el golpe que nos pueda dar, no sabemos si Cristo llega, no sabemos si podemos tener un accidente. Si te sorprende la muerte. Si te sorprende la muerte, no lo sabemos. Por eso es que tenemos que estar preparados y tampoco podemos depender del hermano que está en la unción, porque aquí lo dice. Amén. Si ustedes ven a ver, no podemos depender del hermano que está en la unción, no podemos depender del hermano que tiene la llenura, no podemos depender del líder, no podemos depender del evangelista, no podemos depender del ministro, del misionero. No, Aleluya. tenemos que estar preparados nosotros y buscar nuestro propio aceite, cada uno de nosotros buscar nuestro propio aceite. Amén. Amén. Así es, no podemos depender No de podemos. nadie. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ellas trataron de depender de las otras, dame de tu aceite. No Pero pudieron. no, ¿sabes? Lo que yo tengo es mío, yo lo sufrí, yo lo luché de rodillas, ¿sabes? Lo que yo tengo es mío, yo te puedo ayudar, yo te puedo encaminar, yo te puedo aconsejar, porque ellas la aconsejaron, yo te puedo orientar qué es lo que puedes hacer, pero yo no te puedo dar porque la bendición mía no es igual a la bendición tuya. Amén. Como Dios me va a usar a mí, no es la misma forma que te va a usar a ti. ¿Entiendes? Quizás a ti te va a usar de una forma mucho más poderosa que la mía, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestra función y yo entiendo que cada función es importante delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero humanamente hablando, delante de los ojos, mucha gente dice, wow, ese sí que tiene poder, ese sí que Dios lo está usando. Amén, gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué? Porque se mantuvo y porque procuró estar lleno de aceite, porque procuró estar vigilante, porque procuró estar separado, porque procuró estar guardado delante de la presencia de Dios. Así como hicieron estas vírgenes, y ese que está guardado es ese ministro, ese evangelista, ese pastor. Sí te puede orientar, sí te puede ayudar, sí te puede encaminar, sí puede orar por ti, sí te puede dar consejos, sí puede orar por ti, sí puede interceder por ti, sí te puede dar palabras, pero no te puede ayudar. Amén. Espiritualmente hablando en tu crecimiento, en tu vela. ¿Por qué? Porque eso eres tú, ¿sabes? Tú eres el que tienes que someterte a Jesucristo, tú eres el que tiene que estar guardado a Jesucristo, tú eres el que tiene que estar en comunión con Jesucristo, tú eres el que tiene que estar en una relación íntima con Él.
Porque Amén. mi esposa puede tener una relación íntima con él y yo no, mi esposa no puede hacer nada por mí, me quedo orarle, aconsejarme, orientarme y clamar por mí. Pero si yo no me meto, no va a hacer nada, me quedo igual, me tengo yo que meter, tengo que yo buscar esa relación, yo cuidar esa salvación. Amén. Y en esa línea, si seguimos el versículo 12, dice, Amén. mas él respondiendo dijo, vamos a ir al 11, vamos Gloria a a leer Dios. el 11, Amén. que dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Amén, gloria a Dios. Que no os conozco. Vieron, además, a pesar de que esas vírgenes desde un principio estaban guardadas, a pesar de que desde un principio ellas tenían su aceite, desde un principio ya estaban esperando al novio, ella sabía que venía el novio. Amén. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando, no fueron prudentes, no fueron insensatas, no se mantuvieron. Entendieron que ya con la preparación que tenía en sus lámparas ya era suficiente. Ya ellas entendían que ya si el novio venía, ellas se iban con el novio. Pero ¿qué pasó? Llegó el novio y las puertas fueron cerradas, ¿verdad? Eso nos deja saber el nivel espiritual cuando Jesucristo venga, si no estás preparado. Amén. Por más que fuiste maestro de escuela bíblica. Yo fui maestro de escuela bíblica. Yo oré, yo pastoreé, misionero. yo fui misionero, yo fui evangelista, yo fui profeta, yo fui maestro de niños, Dios me usó en sanidad, en dones de ciencia. Yo me guardaba, yo visitaba la iglesia martes, jueves y domingo. Yo ayudaba en el templo, yo ayunaba, yo oraba, yo por ahí para abajo. Pero si no te mantuviste en obediencia, en relación, en comunión con Dios, en una relación genuina completamente, y no estuviste preparado hasta el último momento, lamentablemente la puerta va a ser cerrada. Lamentablemente la puerta se va y el Señor te va a decir no. ¿Sabes? Ya no es el momento de tú prepararte, no es el momento de tú buscar una relación, no es el momento de tú humillarte. ¿Por qué? Porque el momento es todos los días, el momento es segundo tras segundo, minuto tras minuto, o sea, es algo constante. No es cuando, ay, viene, pues ahora, pues no, pues ya estás tarde. Y el Señor, no, por más que el yo hice esto, el yo hice lo otro, y el yo esto y yo lo otro, eso no tiene nada que ver. Esto no es por obra, esto es por gracia, y porque tienes que mantener una relación continua con Dios. Hermano, y esto nosotros no estamos diciendo por decirlo, lo estamos diciendo porque lo hemos vivido. Porque para yo poderme parar aquí a hablarte de esto, yo tengo que vivirlo. Y Dios tiene que hablarme a mí a través de la palabra. Y Dios me habló cuando lo estaba discutiendo con mi esposa y todavía me sigue hablando. Amén. Amén. Así que pues para no es que nosotros seamos los más espirituales, ni es que seamos, pero estamos luchando y tratando de ser prudentes, como dice la parábola, ser prudentes y estar preparados. Amén. Pues en el versículo 13 se trata de seguir la exhortación que dice en el versículo 13, que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, Amén. Sabemos que no se está hablando ahí de la segunda venida como tal. Se está hablando del arrebatamiento, que es el evento que nosotros como iglesia estamos esperando. Amén. Ese momento glorioso del sonar de la trompeta en el que nosotros, ¿verdad?, resucitaremos, nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes y los muertos en Cristo se resucitarán primero. Amén. Gloria Así que pues yo solamente quería comentar algo porque ya mi esposo lo comentó prácticamente todo, lo abordó bastante. En el versículo 12 cuando dice, de cierto os digo que no os conozco, es importante, ¿verdad?, que se discuta el hecho de que en la Biblia la palabra conocer se utiliza en muchas partes, en muchas áreas, refiriéndose a la unión conyugal, la unión del hombre, del esposo con la esposa, ¿verdad? La relación sexual, que sabemos, ¿verdad?, que en nosotros que somos hombres naturales, la unión sexual es lo que hace que esos dos seres se junten en uno solo delante del Señor, ¿verdad?
y esa unión se pretende, ¿verdad? El plan de Dios fue que esa unión fuera entre dos seres que estuvieran mezclados, ligados mental y emocionalmente, ¿verdad? Hago la aclaración porque en este tiempo lamentablemente esa unión se hace como la hacen los animales, ¿verdad? Que simplemente por sus deseos y sus instintos ellos pues copulan. Pues hoy día vemos una sociedad que está tan decaída moralmente que copulan, ¿verdad? Por decirlo como es, hermano, copulan unos con otros y no le dan significado al acto, ¿verdad? Pero el plan de Dios era que ese acto se realizara en el matrimonio, habiendo recibido la bendición del Señor, y que fuera un acto de unión no solamente física, sino espiritual, mental, emocional, entre dos seres que compartían, ¿verdad?, un sentimiento en común. Amén. Así que si analizamos lo que es la unión sexual del hombre y de la mujer en el matrimonio, según el plan perfecto de Dios, y lo llevamos a lo que es el plano espiritual, podemos entender por qué es que él le dice a las vírgenes, no los conozco. ¿Por qué? Porque de nada sirve que oremos todas las noches, que haya una persona que ore todas las noches, 1, 2 horas. De nada sirve que una persona, ¿verdad?, entre en ayuno y oración por varios días. De nada sirve si no hay un arrepentimiento genuino. Para que sea agradable al Señor el sacrificio del ayuno, el sacrificio de alabanza, el sacrificio de la oración, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Verdad? Sabemos y conocemos de muchos ministros que lamentablemente han caído de la gracia, y digo lamentablemente porque todo el que está en Cristo no se puede alegrar de que haya un ministro del Señor que caiga en pecado, que caiga de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hemos sabido, ¿verdad?, de personas que persisten en su pecado, y aunque persisten en su pecado, se mantienen orando, se mantienen ayunando, se mantienen, ¿verdad?, van y pecan, y en el mismo acto del pecado, en la ejecución del pecado, ¿verdad?, se atreven a decir, no, esto no importa, yo ayuno 3 días. Como si esto fuera por obras, ¿verdad? Aleluya. No es por la obra de la oración, no es por la obra de la circuncisión, no es por la obra misionera, no es por la obra evangelística, pero tampoco es por las obras, las primeras obras de las que habla la Biblia, o sea, en lo que es la obra de entrega al Señor, del acercamiento al Señor, como el ayuno, la oración, la alabanza, la vigilia, tampoco es por esas obras. Aunque es sumamente importante, pero el que tú las ejecutes no significa que te van a hacer salvo. Lo único que realmente te va a hacer salvo, como decía mi esposo, es un arrepentimiento genuino. Es que yo haga esas obras mediante una humillación verdadera al Señor. Que nosotros de verdad reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra imposibilidad de poder ser salvos porque yo quiero o por lo que yo hago. Es un acercamiento al Señor en humillación genuina de corazón, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, reconociendo que jamás vamos a poder recibir una salvación si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, y un acto de acercamiento en sometimiento a su palabra, un acto de humillación verdadera, ¿verdad? Amén, aleluya. Y por eso es que dice que Él nos conoce o no nos conoce. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Él, al acto de intimidad, lo hacemos con un corazón contrito y humillado. Lo hacemos de corazón, dejando atrás, ¿verdad?, el viejo hombre, y anhelando ser transformado en una nueva criatura por medio de esa relación, de esa comunión, de esa intimidad verdadera que se tiene que dar en los secretos primero. Amén. Amén, gloria a Dios. Y si no se dan los secretos, pues realmente hay que, ¿verdad?, tenemos que analizar nuestra vida con el Señor, porque ese es el mandato que Él nos dejó, que tú, cerrada la puerta, entraras a tu aposento y allí, en lo secreto, orarás al Padre, y el Padre que en el secreto te oye, te recompensará en público. No es que estemos buscando recompensa, ni título, ni título, aleluya, ni alaba, puesto.
ni Gloria a Dios. ministerio. Amén, ¿verdad? aleluya. Pero esa recompensa puede ser algo tan sencillo como que en lo secreto tú gemiste y lloraste por la salvación de tu familia. En lo público el Señor te la muestra, ¿verdad? Amén. El Gloria a Señor Dios. te recompensa en público. Amén, aleluya. Pero en ese plano es que el Señor nos conoce, ¿verdad? Y sabemos que se compara la unión sexual del hombre y mujer, del esposo y la esposa, con lo que es la relación con nuestro Señor Jesucristo en lo íntimo, en lo secreto, en la oración, en la humillación genuina de un corazón que se entrega para ser transformado Amén. por el alfarero. Amén. Y allí, en esa unión, en esa comunión, es que entonces el Señor deposita en cada uno de nosotros su obra, lo que Él tiene para nosotros, su jornada. Y ahí es cuando nuestros vientres se llenan con esa jornada y comienza lo que es un embarazo espiritual. Amén. Pero que no estamos aquí en este día para tocar lo que es, ¿verdad? El tema del embarazo espiritual, Aleluya. ¿verdad? Pero sentí, ¿verdad?, que era importante hacer esa aclaración de por qué Él dice no los conozco. Amén. El Señor todo lo sabe, no estamos negando su omnisciencia ni su omnipresencia con este versículo, sino que pretendemos explicar por qué Él dice no los conozco, porque se refiere precisamente a esa intimidad que se da, ¿verdad? Y que la mejor manera como lo podemos comparar es con la unión conyugal en el matrimonio. Amén. Amén. Así que pues hemos explicado ya la parábola de las 10 vírgenes. Aleluya. Vamos a pasar ahora, gloria a Jesús, a Primera de Corintios. Seguimos en la línea de lo que es vivir en el Espíritu versus lo que es vivir en la carne. Gloria al Señor, y al Señor damos gloria y honra. Amén, aleluya. Por todo lo que Él hace. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Primera Rey. de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a ir tocando, gloria a Jesús, Aleluya. los versículos del 6 al 16. Vayan buscando en lo que yo lo encuentro aquí. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2. Dios bendiga Aleluya. a todos los que se han conectado y han compartido Amén, la palabra gloria a del Dios. Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 del al 6 16. al 16. Amén. La palabra de Dios dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya, amén, gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí para que mi esposa vaya, para Amén. ir tocándolo poco a poco. Gloria a Jesús. Gloria a amén. Dios. Pero recuerden que es hasta el 16 Sí, que vamos amén. Sí, que vamos a estar depurándolo, ¿verdad? Discutiéndolo Amén. poco a poco, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Qué podemos entender cuando Pablo, en esta carta que le escribe al pueblo, a la iglesia que perseveraba, gloria a Jesús, en Corinto? Gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Podemos entender que él dice que está haciendo una diferencia entre dos sabidurías. Hay dos tipos de sabiduría. Amén. Está la sabiduría de este mundo, que, ¿verdad?, es la que se mueve en el mundo, la que hay en los hombres. Por medio de ella crearon, ¿verdad?, los artefactos como los celulares, las armas, objetos para hacerse daños unos a otros, etcétera, etcétera. Pero también vemos que Pablo habla de una sabiduría que no proviene de este siglo, sino que es sabiduría de Dios y de sus misterios. Es Amén. una sabiduría que él la describe como oculta. Amén, aleluya. Amén. Está oculta. Gloria a ti, ¿Y Dios. cómo se alcanza esa sabiduría? Pues arriba, cuando empezó, él dice que a los que han alcanzado Madurez. o sea, no te ven, mi amor. Aleluya. Está fuera de la Que pantalla. estoy leyendo la Biblia. O sea, Aleluya. que es entre los que han alcanzado Madurez. madurez. Y esto no se refiere a los que están mayores, ¿verdad? Esto Amén. no se refiere a los que tienen el pelito blanco. Amén, alábalo. Alábalo. Sonríete y alábalo. Y gloria a Dios porque lo tiene. No se refiere a ese tipo de madurez. Se refiere a una relación de dependencia, una relación cercana,
con el Señor, a una madurez espiritual. Siendo así, pues yo puedo entender que aquí, en este principio, aleluya, en el versículo 6 y en el versículo 7, hay una invitación escondida a que Gloria a ti. hay una invitación a una intimidad, a una relación. Exacto. Aleluya. Hay una exhortación escondida. Amén. De que si tú quieres ser sabio, si tú quieres recibir los misterios, los designios, toda la sabiduría oculta del Señor, la revelación plena de su palabra escondida, ¿verdad? Los trasfondos de cada palabra y cada versículo bíblico, es necesario entrar en una madurez. Amén. Gloria a Jesús. Así que si seguimos leyendo, poderoso Jesús. Amén. El Vamos 9. para el 8. 9. El 8, 8, ¿no? Sí, 8. 8. A lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Seguimos? Amén. ¿O lo dejamos ahí? No, sí. El 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Aleluya, Jesús. gloria a Dios. Y esa sabiduría comprende, ¿verdad? Grandes misterios. Aleluya. Que no caben en la mente humana, porque nuestra mente es muy limitada, muy pequeña, ¿verdad? Y jamás la creación va a lograr comprender a su creador, a menos que su creador se revele a él. Amén. Amén. Y esa es la invitación de la que hablamos ahorita, de que por medio de una relación íntima, una relación estrecha, una relación en la que anhelemos ser transformados, quebrantados, humillados y sometidos a Dios, podamos entrar, podamos recibir esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y cosas que están preparadas para Amén. todos nosotros. Dice aquí, para los que le aman. Amén. Para los que le aman, esas cosas están preparadas. Pero ¿quién es el que las revela? El Espíritu de Dios. Porque el hombre jamás va a poder comprender los misterios de Dios ni las verdades de Dios, a menos que no tenga el Espíritu, a menos que no se relacione con ese Dios en espíritu y en verdad, a menos que no esté cercano, a menos que no sea dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el versículo que sigue, que es el 12, dice: Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13. Sí, síguelo hasta el 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Dice: hermana, es que ahí la palabra me está explicando que nosotros, la iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Así que aquí se cae todo lo que usted está diciendo, que es posible que aunque yo sea iglesia, esté dentro de la iglesia militando en la carne. Porque aquí dice que si yo estoy en la iglesia, yo recibí el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que dice ahí. Pero fíjese que dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos es un verbo compuesto y está ¿en qué tiempo? En presente. En pasado. En pasado. Hemos. Y nosotros no hemos recibido
está hablando de pasado. O sea, Amén. usted está en la iglesia, usted aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, pero usted en el pasado, en el momento, ¿verdad?, que lo aceptó, usted recibió y nosotros recibimos. Eso está en pasado. Pero fíjese cómo sigue la escritura. Sino el espíritu que proviene de Dios. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Todos hemos recibido, ¿verdad? Los que hemos aceptado a Jesucristo, hemos recibido. Está en pasado. El espíritu de Dios. Pero aquí me da curiosidad, porque aquí el autor escribe, continúa escribiendo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, yo recibí en el pasado el Espíritu de Dios, pero es para que yo sepa. Lo que nos regaló. Verbo está en ¿qué? Está en futuro. Para que yo sepa, ese verbo está en futuro. Yo lo recibí en el pasado, pero es para que yo sepa en el futuro. Quiere decir que entre que yo lo recibí y entre que yo lo sepa, hay que un lapso de tiempo. Hay un lapso de tiempo, hay un espacio. Y ese espacio, ¿qué es lo que me indica? Que tienes que mantenerte desde que recibiste hasta que te muestre en espíritu. Tiene que haber un proceso de crecimiento. Amén. Porque no lo vas a entender al principio. Si Dios te muestra, perdona por interrumpirte. Amén. Si Dios te muestra lo que te ha concedido inmediatamente que tú recibes el espíritu, no lo vas a entender. No lo vas a entender, ¿por qué? Porque te necesitamos pasar el proceso. Un proceso de crecimiento espiritual. Un proceso de crecimiento espiritual que solamente se va a poder dar en la medida que yo salgo de la orilla y entro a profundidades con el Señor, ¿verdad? Y eso lo vamos a tocar más adelante, pero es un proceso que solamente se va a dar en la medida que mi espíritu, mi corazón, mi mente, mi alma y todo mi ser están prestos a obedecer a Dios y a entrar en esta comunión con Él, ¿verdad? Amén. En espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, de corazón. Esto no es de palabras para afuera. Esto no es qué sé yo, en 10 minutos de oración, 20 minutos de oración, en media hora, no, hermano. El Señor amerita, y más para este tiempo, que nosotros pasemos tiempo con Él. Que pasemos tiempo con Él y que estemos dispuestos a entrar en lo que es el proceso de Él con nosotros, hermanos. Porque Amén. La Biblia dice que Él es el alfarero. Y Amén. Si Él es el que le da forma al vaso, nosotros somos el barro. Nosotros tenemos que permitirle al Señor que Él nos forme, que Él nos rompa, que Él nos quebrante, que Él saque las impurezas que están adheridas en el barro para poder darle forma y que no salga del momento del vaso, salga un canto de piedra. Aleluya. Tenemos que estar limpios para que podamos después entonces ser lisos, ser aptos para que el alfarero nos dé la forma, hermano. Gloria a Dios. Y eso solamente sucede mediante un proceso que se puede entender en ese versículo claro. Cuando dice que nosotros recibimos, la iglesia recibió el Espíritu de Dios para que sepamos, pasado, presente. Eso implica un proceso que debemos atravesar como creyentes hasta Aleluya. Que podamos llegar a una madurez. Cuando sepamos lo que Dios nos ha concedido, indica, tipifica que entonces estamos en cierta madurez con el Señor. Que no nos va a mostrar hasta que no pasemos ese proceso, hasta que no tengamos la madurez para poder ver eso que se nos ha concedido. Por eso yo estaba pensando en la palabra que dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Verdad? Y yo estaba pensando en eso cuando indicaste desde que se recibe el Espíritu hasta que se concede. Pensé en eso, o sea,
si Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar lo que se nos concedió, las cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, Amén. tenemos que pasar por el proceso, tenemos que estar en un crecimiento, ¿verdad? Porque a un bebé de 1 año tú no lo vas a apuntar en kinder porque no ha pasado por el proceso, porque todavía no sabe ir al baño, porque todavía no sabe caminar, porque todavía no sabe comer, porque, ¿verdad? Tiene que pasar un proceso. Y durante nuestra vida común, nosotros tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que primero ir a la escuela, para después ir a la universidad, los que fueron a la universidad, para después buscar un trabajo, para después formar una familia, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿no? Pues nosotros como cristianos tenemos que pasar ese proceso también. Recibir el Espíritu, que es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo va a morar en ti. Y luego pasa el proceso para que veas las cosas que se nos ha concedido. Ahí tú vas a ver la mano de Dios, cuán grande Dios es por ti, cuánto Dios te ama, cuánto Dios cuida de ti, cuánto Dios cuida de tu familia. Ahí tú vas a ver milagros, ahí tú vas a ver bendiciones. Y cuando digo bendiciones no me estoy refiriendo a las cosas dinero, materiales, casa, me estoy refiriendo a bendiciones, ¿verdad? Espiritual, al crecimiento espiritual. Y ahí tú te das cuenta, wow, lo que yo era y lo que soy ahora, ¿verdad? Y ahí tú te das cuenta, Dios te permite, que el Espíritu Santo te permite que tú te des cuenta cuando estás fallando en algo, ¿verdad? O cuando ya estás decayendo, el Espíritu Santo te lo muestra. ¿Para qué? Para que te mantenga en esa línea, para que te mantenga en esa comunión, en esa relación, y no te apartes de él. Amén. 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 Yo quiero comparar, ¿verdad? Porque mientras lo comentaba, me llegaba a mi mente y a mi corazón que hay mucha iglesia, ¿verdad? Que dice, no, pero es que yo amo a Dios. Amén. Es que yo amo a Dios. Yo, cuando Él venga, yo me voy a ir con Él porque Dios sabe que yo lo amo, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. Pero ahora yo quiero confrontar, ¿verdad? A todos los que están viendo este video y a los que eventualmente lo van a ver. Yo quiero confrontarlos, ¿verdad? Haciendo una comparativa con una relación en lo secular. Amén. Aquí dice en el versículo, a la altura del versículo, si no me equivoco, 9, al final, dice, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén, aleluya. Tenemos que entender que estas cosas, estos misterios, esta madurez, esta sabiduría, no está disponible para todo el mundo. Amén. No está disponible, se me quedó el reloj sin batería, yo creo. No está disponible para todo el mundo. Esto está solamente disponible para los que le aman. Amén. Y ahora yo quiero confrontar, ¿verdad? Porque el Señor me confrontaba a mí y me decía, ¿qué pueblo es el que me ama? Amén. Cuando tenemos una relación con una persona y entramos en lo que es el amor, el primer amor, el enchule, como le dice el buen boricua, queremos estar todo el tiempo pegados de esa persona, queremos ver todo el tiempo a esa persona, hablar con esa persona, queremos así sea por teléfono hablar con esa persona. Ahora tenemos disponible lo que es la videollamada y entonces queremos estar todo el tiempo conectados con esa persona. Y no nos cuesta estar horas y horas y horas hablando por teléfono con esa persona. Conociendo mediante ese diálogo, ¿verdad? Esas llamadas telefónicas mientras nos vemos y hablamos y salimos y vamos al cine, etcétera, etcétera. Vamos conociendo a esa persona y vamos entrando en una estrechez emocional, ¿verdad? Y sentimental con esa otra persona. Y entonces ahora el Señor me confrontaba, ¿qué pueblo es el que me ama? Aleluya. ¿Verdad? Vamos a entrar en un análisis, hermano. Seamos honestos con el Señor. Analicemos en qué momento estamos con nuestro Señor. Si realmente estamos en el momento del enchule, en el primer amor, en el momento en que anhelamos, sentimos que necesitamos, que el Espíritu nos llama a esa plena comunión con Él. Y cuando entramos no nos cuesta estar horas hablando con el Señor, no nos cuesta entrar en un ayuno con el Señor bastante seguido, no nos cuesta y empezamos a conocer, el Señor se nos empieza a revelar a través de su palabra.
Amén. Así como pasa con una relación de pareja. Estamos dispuestos a... Pero entonces rápido. decimos que amamos al Señor, pero entonces nos da igual llegar al culto o no llegar. Aleluya. ¿Cómo puede estar pasando eso si tú me estás diciendo, verdad? Si yo digo que amo al Señor, ¿cómo es posible que me dé igual llegar o no llegar al culto? Cuando Aleluya. yo sé que en el culto, quien me está esperando allí en el culto no es el pastor. Amén. El pastor es una oveja más, igual que yo, a la que tenemos que ayudar todavía más, porque la mayor cantidad de ataques van Amén. dirigidos al Al pastor pastor. de la iglesia. Amén. Porque lo dice la Biblia claro, herirán al pastor y ¿qué pasará con las ovejas? Se dispersarán. Se dispersarán. Entonces vemos, ay, no, déjame ir porque después el pastor y yo tengo un puesto. No, hermano, nos cuesta, nos está costando llegar al culto y no podemos llegar al culto pensando que es que allí está el pastor que me espera. No, por encima del pastor, que es de carne y hueso como yo, que es una oveja más como yo, que está sujeto a pasiones igual que yo y que tiene sus luchas y todavía muchas más luchas que yo, por encima de ese pastor, allí te espera Cristo, allí me espera mi Dios, allí me espera mi Señor, el que yo quiero que me llame y me lleve con Él. Amén, ¿Verdad? aleluya. Y entonces, ¿cómo es posible que yo diga que Gloria a amo a Dios. Dios, pero le dedico la última parte de mi día al Señor? Aleluya. Le dedico la última parte de mi día a una oración limitada, a 10 minutos, media hora. Yo misma le pongo tiempo al Señor. Entonces, Amén. ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese anhelo de estar en comunión con Él? Gloria a Con ti, el Dios. amado. Entonces, ¿cómo voy a decir, verdad, que lo amo si no le dedico tiempo a escuchar lo que Él me tiene que decir? Ah, pero es que usted, hermana, usted está diciendo que yo no le dedico tiempo. ¿Cuántas veces yo he estado en silencio esperando que Dios me hable y no me habla? Ok, sí, Aleluya. pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a abrir la Biblia y a leerla y estudiarla y escudriñarla? Amén. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a eso? Porque tenemos que entender que cuando queremos que Dios nos hable, cuando tenemos que dejar un tiempo para que Dios nos hable y que ese tiempo sea de leer la Biblia, Aleluya. de estudiarla, de escudriñarla, de buscar las palabras que no entendemos, de Amén. buscar uno que otro comentario bíblico y análisis según la cultura y el tiempo y la época y etcétera, etcétera. Eso es escudriñar la palabra. Y tenemos que entender que cuando leemos la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Y entonces, ¿cómo podemos decir que no somos una iglesia dormida o una iglesia que milita en la carne cuando nos analizamos nosotros mismos, nos damos cuenta? Amén. Hermano, nos damos cuenta que ese fuego se ha apagado, que ese fuego no está encendido. Nos damos cuenta ya la ambivalencia en la que hemos caído, que nos da igual si hoy, ay, llegué muy tarde, estoy muy cansada, yo oro mañana temprano, me acuesto a dormir sin orar. Y Amén. mañana temprano me levanto todavía con más pesadez, porque es que es así, porque esto es una guerra espiritual. Amén, aleluya. Y lo que no te está dejando orar hoy, porque estás cansada, porque sientes el ambiente pesado, tenemos que empezar a comprender que todo esto es una guerra espiritual para evitar precisamente eso, que tú llegues al momento de la oración y de la entrega y comunión con el Señor. Si no te dejas orar hoy, mañana va a ser más fuerte porque hoy logró su propósito. Amén. Y ya sabe que lo logró, pero entonces mañana va a venir más fuerte porque entonces mañana tampoco va a orar. Así que tenemos que Amén. estar preparados. Amén. Pero estas cosas, ¿verdad? Esta sabiduría está preparada para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que precisamente, como hemos estado hablando, ¿verdad? Están dispuestos a ser transformados. Están aborreciendo su vida actual porque anhelan una vida diferente. Los que ya se han cansado de ser un cristiano de banca, Amén, un cristiano que escuche y se goce con el testimonio que tiene el hermano, que Dios lo cogió y lo usó y se sanaron enfermos y vinieron vidas a Cristo, pero se ha conformado con escuchar lo de otro. No.
Los que le aman son aquellos que han dicho, ya yo me cansé de escuchar las historias de aquel. Yo quiero contar mis propias historias. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero tener mi propia experiencia. Yo quiero tener mi propia experiencia. Yo quiero que tú me quebrantes y me formes de nuevo. Amén. Pero Aleluya. tenemos entonces la iglesia de este tiempo, de la Odisea. Es una iglesia que se ha conformado, hermano. Es una iglesia que se ha conformado con decir, estoy en la iglesia, canto corito, tengo un puesto. Pero Aleluya. no se ha querido meter a profundidades con el Señor. Amén, gloria a Y Dios. cuando analizamos esta porción bíblica que acabamos de discutir, vemos que está la invitación a la profundidad para alcanzar la madurez. Porque el Señor tiene cosas para los que le aman, pero es para los que le aman. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 14, seguimos. Gloria a Dios, aleluya, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que se han de discernir. La única forma de tú entenderla es espiritualmente. La única forma de tú entenderla es estando en el Espíritu, ¿verdad? Amén. Dice que son locuras, ¿verdad? Muchas personas ven a un cristiano hablando de Dios y diciendo Cristo viene y diciendo arrepiéntete. Ay, este loco viene otra vez. Mira este loco. Entonces muchas veces, porque ha pasado, Dios ha utilizado a un siervo de él para que le lleve palabra Amén. de arrepentimiento, para que le lleve palabra de advertencia, porque Dios es un Dios justo y Dios, el que quiere salvar lo salva, y Dios si está tratando contigo y te puede llevar palabra de advertencia, ¿verdad? Y muchas veces Dios ha utilizado siervos de él para llevar esa palabra de arrepentimiento, para llevar esa palabra de advertencia, para hacer ese llamado, y que dicen, ay, este loco, mira este loco, otra vez con lo mismo, porque quizás ya Dios ha utilizado a diferentes personas para llevar el mismo mensaje, ¿verdad? Y dicen, ay, mira Señor, este loco. ¿Por qué? Porque no lo puede entender, porque esto está en el Espíritu. Entonces, si tú estás en el Espíritu y Dios te inquieta y Dios te toca a hablar una palabra, a decir una palabra, tú vas a orar, tú vas a clamar y tú vas a decir, ok, Señor, si tú me mandaste, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque esto tampoco es de tirar, como dicen por ahí, de la baqueta a lo loco. Amén. Esto, cuando Dios pone algo en el corazón de alguien, y tú estás en el Espíritu, y tú entiendes que es en el Espíritu, tú oras, tú clamas, y Dios te lo va a confirmar. Porque también Dios te va a decir, te va a ir llevando, y te va a decir, yo quiero que tú hables de esto, yo quiero que tú digas esto. En la palabra te va a traer pensamiento y te va a traer recuerdo de lo que está en la palabra. La palabra Amén. dice esto, en la palabra Amén. dice lo otro, ¿verdad? Y ahí tú vas a entender en el Espíritu que eso proviene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque te lo está sustentando por su palabra. No son palabras vanas, no son palabras de hombre de decir las cosas por decirlas, no. Mira, Dios te va a ir recordando y te va a ir diciendo, mira, esto es lo que yo quiero que tú hables, en tal palabra está esto, y te va a ir recordando, ¿verdad? Pero tienes que estar ¿en qué? En el Espíritu. Amén. Porque una persona que está en la carne no lo va a entender. Una persona que está en la carne, que está dentro de la iglesia, lo van a mandar a predicar y va a buscar un mensaje bonito. Amén. De lo que yo me sé. Yo voy a... Señor Padre Santo, úsame, ora para que Dios lo use. Ajá. Señor, úsame, Padre Santo, que yo pueda llevar esta palabra, Padre Santo, que yo me pueda expresar bien, Señor. Pero no oran para que, Señor, ¿qué es lo que quiere el pueblo, Padre? Amén. Señor, ¿cuál es la necesidad de ese pueblo, Padre Santo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo lleve, Padre Santo? ¿Qué palabra tú quieres que yo lleve, Jehová? Que seas tú que estés hablando por mí. No oran así, oran simplemente, Señor, de acuerdo a su propio de su entendimiento, que yo pueda llevar la palabra, Señor, y que yo pueda, Señor, poder expresarme bien. Amén. No, pero no buscan la profundidad de lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? Y muchas veces Dios te da un mensaje y primero te habla a ti, primero te exprime a ti, te confronta para luego tú poder dar ese mensaje. Amén. 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 Pero ahí vemos claro, ¿verdad? Como está comentando mi esposo, que el que milita en la carne
pues no puede, no tiene manera de entender las cosas del Espíritu. Porque no le han sido reveladas, porque precisamente pues no ha alimentado esa relación con el Espíritu para que el Espíritu les revele ese conocimiento. Por eso es que dice, piden y no reciben, porque Amén. piden mal, porque si no pedimos conforme a la voluntad del Padre, no se nos va a ser otorgado. Pero eso solamente pasa cuando militamos en el Espíritu. Entonces es que se nos revela cuál es la voluntad del Padre. Amén, y podemos aleluya. nosotros someternos Amén. a la voluntad del Padre. Y comenzamos entonces a orar según como sea la voluntad del Amén, Padre. gloria a Amén. Dios. Que no es que yo coja fama, Amén. que no es que yo predique en los altares para coger fama. Amén, aleluya. Que no es que yo pueda demostrar con mi elocuencia que yo soy una mujer culta o una mujer preparada. No. Amén, gloria a Dios. La voluntad del Padre es llevar un mensaje, un alimento para que todos los oídos que estén prestos escuchen y los que no estén prestos puedan, ¿verdad?, ser confrontados, y ahí entra la obra del Espíritu Santo, rompiendo cadenas, sanando al enfermo, etcétera, etcétera. Libertando. Esa es libertando. Esa es la voluntad del Padre. No es que yo Amén. coja fama, no, es que por eso es que el pueblo de hoy día, de esta iglesia, la Odisea de este tiempo, ha sido confundida, ¿verdad? Porque se ha desenfocado de que aquí nosotros somos como pedestales. Amén, aleluya. Aquí nosotros no somos nadie, somos pedestales que exhiben la gloria de Jehová. Gloria Aquí a mi Dios. esposo es un pedestal. Amén, que se aleluya. supone que aguante, ¿verdad? Algo precioso encima, que es lo Gloria que va a a Dios. ser exhibido. Amén, Y aleluya. eso es lo que somos nosotros. Pedestales, postes, Gloria ¿verdad? a Dios. Bases sobre las cuales se exhibe algo precioso, bonito, hermoso, que no somos ni dignos de exhibir, que es la gloria de Jehová. Amén. Aleluya. Pero cuando el pueblo no alimenta una relación en cercanía y no está dispuesto a ceder cosas que Dios les está demandando, pues entonces nos desenfocamos y empezamos a creer, ay no, pero aquel hermanito, aleluya, aquel hermanito se cree el más espiritual que todo. Amén. Aquel hermanito, mira, quiere hacerlo todo, no es capaz de ver que aquel hermanito anhela agradar al Señor con todo lo que hace. Y si puedes recoger este vaso que está en el piso, que afea, que ensucia la casa del Señor, pues va y lo recoge y lo hace con amor, porque Él quiere que el templo del Señor esté limpio. Amén. ¿Verdad? Pero todo aquel hermanito que milita en la carne, pues no puede entender esas cosas. Amén. Por eso es la exhortación de Dios de este tiempo y mediante este estudio, ¿verdad? Que podamos analizar según la palabra, ¿verdad?, nuestra relación con Él, y que podamos aceptar y entrar en ese reto de lo que es dejar de ser un cristiano nominal, un cristiano trivial, un cristiano de banca, un cristiano Aleluya. conforme. No, hermano, aceptemos ese reto de acercarnos de corazón y en humillación y dispuestos a ser transformados Gloria a por Dios. el Señor, Amén. para que entonces podamos ser aptos para recibir este conocimiento y esta madurez y esta sabiduría, y para que podamos ser, ¿verdad?, vasos útiles en las manos del Señor. Y para terminar con el estudio del día de hoy, ¿verdad?, pero no así con el estudio, porque es un estudio bastante extenso, pero que esperamos poder completarlo de varios videos. Amén. Poderoso Jesús. Nos habíamos quedado en el versículo 15, si no me equivoco. Amén, sí. Que solamente el hombre que está en el Espíritu puede discernir las cosas del Espíritu. Pues claro, hermano, porque solamente el hombre que se deja dirigir por el Espíritu es el que puede recibir esa información del Espíritu. Amén. Esto no se trata de lo que yo pueda comprender con mi mente porque yo sea inteligente, brillante, sabia. No, Amén. no. Esto se trata de que mediante mi relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va soltando esta sabiduría, Amén, aleluya. ¿verdad? Me va iluminando el camino para que yo pueda entender, ¿verdad? Como dice su palabra, que el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Amén, amén. El versículo 15 dice,
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. El 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién, Amén, ¿quién se aleluya. va a atrever a enseñarle a Dios? Amén. Nadie. ¿Quién conoció la mente de Dios? Solamente su Espíritu Santo. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Por eso es que el que no está en el Espíritu señala, y el que no está en el Espíritu dice, porque mira aquí dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, que es espiritual, Dios le da el discernimiento. El que es espiritual, Dios le da a entender y ver, lo ilumina, le revela. El que es espiritual. El que no está en lo espiritual no lo puede ver, y lo que va a hacer es señalar y decir, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Pero mira, no puede buscar, el que no es espiritual no puede señalar al que es espiritual diciendo tú estás mal, porque no tiene la autoridad, porque no tiene la revelación de Dios de decirlo, porque no tiene el discernimiento de Dios de decirlo. Quizás lo piensa en su propia opinión, En su propio pero entendimiento. no bajo lo espiritual, no bajo el poder de Dios, porque no va a poder, porque está en la carne, no va a poder hacerlo. Por eso es que te dice aquí que no es juzgado de nadie, ¿verdad? Pero estamos hablando en lo espiritual, ¿verdad? El carnal no puede ir donde el espiritual a confrontarlo, a reprenderlo, porque no puede. Y quizás se haya dado caso que sí se han atrevido a hacerlo, pero ¿qué? Pero Dios no ha puesto en vergüenza al que es espiritual. Y Dios le ha dado la victoria al que es espiritual. Ahí es que Y el que se cree sabio en su propia opinión va a ser ¿qué? Humillado. Ahí es que entran entonces los frutos Del espíritu. de la carne. De la carne versus porque los frutos se del entra en espíritu. celo, envidia, contienda, que Contienda. lo vamos a tocar más adelante en Exactamente. los próximos Mas, estudios. sin embargo, el espiritual pues no tiene nada de eso. El espiritual ora, clama por ti. Cuando te da una palabra es porque Dios se la dio y porque Él anhela, desea que tú estés en esa relación, que tú estés en esa búsqueda, que tú estés en esa llenura, que tu alma sea salva. Por eso es lo único que quiere el espiritual. No es que te está señalando de que tú estás en la carne, no es que te está señalando que tú estás diciendo las cosas mal, que tú estás diciendo las cosas mal. No lo está haciendo por decirlo, lo está diciendo porque te ama, lo está diciendo porque Él sabe que si tú buscas, que si tú estás en una relación, Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas. Él sabe que si tú estás en una relación, Dios te va a utilizar con poder y gloria. Él sabe que si tú estás en una relación, vas a estar preparado para cuando venga el novio, porque Él sabe que si tú estás en una relación, vas a tener esa llenura, porque vas a tener ese mismo discernimiento, porque vas a tener esa misma palabra, porque Dios te va a usar de igual manera, ¿verdad? Y por eso es que Él quiere y Él te exhorta y Él te instruye a que tú tengas una relación, a que tú busques, pero tú no lo vas a entender si estás en la carne. Tú vas a decir, este está dando palo a todo lo que da. Amén. Este está juzgando. Ah, mira, me está juzgando, me está señalando. Este se cree que está por encima de los gandules, como dicen, que es el más espiritual. No, hermano, no es eso. Es que queremos, anhelamos que tú busques esa presencia. Queremos, anhelamos que tú te metas en ese fuego. Amén. Queremos y anhelamos que tú luches por tu salvación, que tú veas las cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios, al igual que usó al fulanito, te usa a ti. Amén. ¿Entiendes? Que igual que Dios le dio palabra a fulanito, te dé palabra a ti. Que Dios, igual que fulano predique, tú, si es la voluntad de Dios predicar, que tú también prediques, ¿verdad? Que tú estés en esa relación. Por eso es que te exhortamos, por eso es que el espiritual puede ver todas las cosas, porque Dios se lo muestra. No es porque Él lo está diciendo porque quiere decirlo, pero el que está en la carne va a decir, no, este se cree que mira, empezó ayer, yo llevo 40 años en el evangelio y tú llevas 10 y empezaste ayer y ya me quieren mandar a mí. Yo sé lo que yo tengo que hacer, alaba, como yo conozco una persona. Amén, así es. Yo sé lo que yo tengo que hacer, pero entonces si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Si sabes que tienes que estar en una comunión con Dios, ¿por qué no lo haces? Si sabes que tienes que estar en una relación con Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué espera a que el hermano, a que Dios levante al hermano y el hermano te lo diga? Y entonces para tú decir, yo sé eso,
este me está señalando, me está juzgando, este se cree el más espiritual. Porque si tú sabes que tienes que hacer las cosas bien, porque no las haces, pues hazlas, métete con Dios. Si tú lo sabes, métete con Dios, búscalo para que entiendas entonces la posición del espiritual. Porque si no, no la vas a entender. Amén, gloria a Dios. Y pues para terminar, dice el último pedazo del versículo 16, perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros, lo que hemos recibido, ese Espíritu Aleluya. de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, anhelemos entonces poder recibir sus pensamientos, Amén. su sabiduría, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el poder de rechazar nuestros pensamientos que provienen de la carne, porque eso es una lucha diaria, es una lucha constante. Poderoso es el Señor, pero nosotros tenemos esa autoridad para rechazar esos pensamientos, esos sentimientos, ¿verdad? Y atar nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo, reclamando esa palabra que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Y recordar todo el tiempo, hermano. Amén. No es que nosotros la pretendamos haberlo, ¿verdad?, alcanzado, como decía Pablo, sino que prosigo a la meta. Esto es una lucha diaria. Amén. Esto es una pelea diaria y constante que tenemos que entender que tenemos que hacer. ¿Verdad? Estamos en constante pelea contra las tinieblas y contra nuestra carne. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Pero tenemos, ¿verdad?, victoria. Lo lindo es que si lo hacemos y nos acercamos de corazón, tenemos victoria. Gloria a Amén. Dios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria a Jesús. Santo Jehová. Poderoso es el que vive. No se ha terminado el estudio, Amén. pero por el día de hoy sí. Amén, porque es bastante Gloria a extenso, porque anhelamos de todo corazón, ¿verdad?, poder dejar esto claro, poder demostrar mediante la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y que no quede duda, hermanos, que no quede duda ninguna, y que sea el Señor tocando nuestros corazones, ¿verdad? Y haciéndonos entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? De dónde el Señor pretende sacarnos. Gloria a Jesús, para que nosotros podamos caminar en su perfecta voluntad. Amén. Así que ayúdenos a orar para que mediante estos estudios sea así y el Señor haga y cumpla su voluntad, ¿verdad? Porque para algo Él nos movió a realizar este estudio y a grabar este video, porque el Señor no golpea el aire, hermano. Aleluya. La palabra del Señor es viva y eficaz y va y hace el trabajo para lo cual es enviada. Así que Amén. vamos a orar en esta noche. Gloria al Señor. Esa invitación está abierta. Gloria a Jesús, para que si no has conocido al Señor Jesucristo, lo aceptes en tu corazón, con un corazón realmente arrepentido y humillado. Y si es que ya lo conoces, pues mira, hermano, no te detengas. Sigue buscando del Señor cada vez más, pero con un corazón humillado, con una actitud de reverencia. Amén, que yo sé que el Señor va a poner en ti el querer como el hacer, y te va a dirigir por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad?, a una vida que sea agradable. Porque Amén. su voluntad es perfecta, buena y agradable. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que si no conoces al Señor Jesucristo, te invitamos a que repitas esta oración con nosotros. Amén. Que voy a pedirle a mi esposo que la haga y estaremos orando por ti. Gloria a Jesús. Amén. Oramos por la despedida de una vez, ¿verdad? Sí, y de una vez pues nos oramos por las almas que hayan aceptado al Señor o se hayan reconciliado, y de una vez pues oramos para despedir. Gloria a Jesús, y gracias a todos los que se mantuvieron conectados y los que compartieron para que esta palabra siga corriendo y corriendo, y le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, que es el único que se la merece. Amén, aleluya. Poderoso. Pues bien, si hay alguien ahí que quiere aceptar a Jesucristo, que se quiere reconciliar, no tiene que escribirlo si no lo siente, si no lo desea. Yo no tengo que saberlo, solamente Dios que está en los cielos te está viendo. Pero sí te voy a pedir que repita la oración en voz alta, ¿verdad? Amén. En el lugar que tú te encuentres, repite esta oración, que confiese con tu corazón, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te doy gracias por este estudio, Padre Santo. Padre Santo y Padre bueno, Jehová, yo reconozco, Jehová, Dios de los ejércitos, que he sido un pecador, Padre Santo. Yo reconozco, Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, que aunque he estado, Señor, dentro de la iglesia, Padre Santo,
me he mantenido dormido, Jehová. Yo te pido, Señor Jehová, que tú me despiertes, Padre Santo, Jehová, Dios de los ejércitos, espiritualmente. Yo te acepto, Señor Jehová, como mi único y exclusivo Salvador, Jehová. Yo reconozco, Jehová, Dios de los ejércitos, que he pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Yo reconozco, Jehová, Dios de los ejércitos, Padre, que he fallado, Jehová. Permite, Jehová, Dios de los ejércitos, que mi nombre, Señor, sea escrito, Padre, en el libro de la vida, Jehová. Y que de ahora en adelante, Señor Jehová, tú me des la fortaleza, Señor, que tú me ayudes, Jehová, para yo mantenerme, Señor, en esa búsqueda continua, Jehová, Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, y te doy gloria, Señor, a ti. Padre Santo y Padre bueno, Jehová, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Jehová, Dios, dar este estudio, Padre de la gloria. Por permitirnos, Jehová, llevar esta palabra, Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, a todas esas personas, Jehová, Dios de los ejércitos, Padre, que nos ven, Señor, a través de esta plataforma, Jehová, Dios de los ejércitos. Yo te pido, Jehová, Dios de los ejércitos, Padre, que esta palabra no se quede ahí, Señor, que cale, Señor, en los profundos de los corazones, Jehová, Dios de los ejércitos, y que cada uno de nosotros, Padre Santo, nos examinemos, que cada uno de nosotros, Padre Santo, Jehová, entendamos, Señor, en la posición en la cual nos encontramos, Jehová, Dios de los ejércitos, Padre. Padre Santo, si estamos cansados, Padre Santo, Jehová, si estamos dormidos, Jehová, yo te pido, Señor Jehová, que nos llene, Señor, que nos ayude, Padre Santo y Padre bueno, a meternos, Señor Jehová, en tu presencia, Jehová, a meternos en las profundidades, Jehová. Oh Padre Santo, que si hay alguna duda, Padre, que si hay alguna confusión, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Jehová, convenciéndonos, Padre, y aclarando, Jehová, toda duda, Señor, Padre Santo, toda confusión, Padre, que esté en nuestras mentes, Jehová, Dios de los ejércitos. Yo te pido, Señor Jehová, Dios, que me ponga, Señor, en mi corazón, Jehová, el escudriñar tu palabra, Jehová. Yo te pido, Señor Jehová, que tú pongas en mi corazón, Padre Santo, en buscar, Señor, tu presencia, Padre Santo, Jehová. Oh Padre Santo, yo te pido, Jehová Dios, que tú, Señor, haces mis pensamientos a los tuyos, Padre de la gloria. Oh Padre Santo y Padre bueno, Jehová, porque esto es con tu fuerza, Señor Jehová. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, Padre, porque tuya es la gloria, Señor, tuyo es el poder y tuyo es la victoria, Padre Santo. Y solo tú, Señor, mereces, Padre Santo, Jehová, y solo tú eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Jehová. La gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Pues Dios. hermanos, Dios te bendiga mucho, Amén, Dios te guarde. aleluya. Gracias por seguirnos. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a Jesús, gracias por compartir. Gloria al Señor, aleluya. Y seguimos, ¿verdad? Motivándote a que sigas orando, a que sigas clamando, a que sigas ayunando y a que avives el fuego del Espíritu Santo que hay en Amén, ti. aleluya. Así que Dios te bendiga. Besos y abrazos. Amén, gloria al Señor. Saludo a todos los que se conectaron. El Señor les continúe bendiciendo y comparta esta bendición. Amén. Gloria a Jesús. Y pendiente para la próxima parte del estudio. Amén. Gloria a Gloria al Dios. Señor. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén. Poderoso Dios.